En Primera de Reyes estábamos viendo sobre Elías, ¿se acuerdan? Y bueno, y si no, se los voy a recordar a la gente que está entrando. Y déjenme leerle Primera de Reyes 19, en el verso 13 dice, perdón, el verso 12: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. O sea, gracias, ya había estado el fuego, había estado un temblor, el terremoto estaba el viento, y dice en el verso 12: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El verso 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Repite conmigo: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 1, habían dejado el pacto. Número 2, han derribado tus altares. Es como si hubieran destruido todas las iglesias o los lugares de adoración. Imagínalo. Habían dejado el pacto. Habían quitado la presencia de Dios, derribado los altares. Y no solamente eso, sino que no consideraron la unción sobre los profetas y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si me pueden poner el contador, si son tan amables. Hoy el Señor nos va a hablar de una manera extraordinaria. Y yo quiero hablarles también de mi corazón. Quiero que ustedes entiendan esto. Dice el verso 12 que tras el fuego, de repente vino un silbo apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Esto significa o representa ese manto, la unción. Acuérdense que con ese manto golpeó las aguas y se abrieron, y luego Eliseo tomó el manto de Elías y tocó las aguas del Jordán y se abrieron. Él cubrió su rostro con el manto, y en el momento que él se cubre con ese manto de la unción, escucha la voz de Dios. Ahora, fíjense bien lo que sucedió. Él él escuchó el viento, lo vio el terremoto, vio el fuego, pero hay algo que él, cuando se cubrió con ese manto de la unción, él percibió el silbo. El silbo, o sea, Dios puede silbar y puede hablarte a través de un silbo. Yo creo que sí. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Él silbará de lejos. En México decimos chiflar. Él silbará de lejos. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba dando a luz a Esteban y estaba pues prácticamente muriéndose ella y Esteban muriendo. No me dejaban entrar, y lo único que hice fue silbar o chiflar, y ella me dice que cuando ella escuchaba el silbo que acostumbrábamos tener nosotros, o que nos reconocemos con ese silbo, ella se fortalecía. Y es increíble como en un silbo te puedes fortalecer. Lo que quiero decirles es que cuando la unción está y te cubres con la unción,
puedes reconocer hasta en un silbo, o un silbo puede estar ungido. O sea que no hay límite para que algo pueda ser ungido, como el hecho de un silbo. Ahora fíjense que dice un silbo y luego dice delicado, delicado. Dios obra también en lo delicado. Había habido un viento fuertísimo, un terremoto terrible, el fuego estaba ahí, pero Elías reconoció el silbo, reconoció lo delicado del Espíritu de Dios, y en ese momento escuchó su voz al cubrirse el manto. Levanta tu mano y dice: Señor, yo me quiero cubrir con tu manto, que tu manto esté sobre mi rostro, me quiero cubrir con tu manto hoy. Oh Padre, por favor, cúbreme con el manto de la unción, que sea el Espíritu Santo sobre mi rostro. Déjame escucharte en lo más delicado, déjame reconocerte en los detalles. Déjame, Señor, ver tu unción y verte en los detalles más mínimos de ti, oh Espíritu Santo. Déjame reconocerte en lo apacible. Déjame entender qué es lo delicado tuyo también, Señor. Él entendió ese silbo delicado. Déjame entender lo delicado, Señor. Y déjame oír tu voz dulcemente también. Oh Señor, yo necesito el manto hoy para verte en cada detalle de mi vida. Cuando me levante, cuando ande en el día, cuando me acueste, cuando me encuentre con personas, cuando aún salude a extraños. Déjame verte, Señor, en cada detalle, y poder reconocerte en cada detalle, Señor. ¿Sabes que Dios está en los detalles? Muchas veces no nos damos cuenta que Dios está en los detalles porque nos hace falta la unción. La unción no solamente está en lo explosivo, también está en lo delicado, está en lo apacible, está también en lo tierno. Y de repente esa voz apacible le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No era un reclamo. Acuérdense que Elías lo querían matar. Ya habían matado a los profetas, habían derribado los altares, había Israel dejado el pacto. Jezabel y Acab reinaban. El espíritu de brujería y de hechicería estaba sobre toda la nación, y los profetas de Baal, 400 que alimentaba Jezabel en su propia mesa, hacían toda serie de brujerías en palacio. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No era un reclamo. Lo que creo que el Señor estaba tratando con él era decirle: tú tienes unción, Elías, y tienes que liberar esa unción sobre 3 personas. Lo tienes que hacer sobre Hazael como rey de Siria, sobre Jehú, sobre el rey de Israel, y a Eliseo, para que sea profeta en tu lugar. O sea, Elías, ¿qué haces aquí? No retengas lo que por gracia has recibido. Y yo te digo hoy en esta mañana: no retengas lo que por gracia has recibido. Como congregación hemos recibido muchísimo. Como familias hemos recibido muchísimo. Hasta el día de hoy estamos vivos. Hasta el día de hoy tenemos para comer. Hasta el día de hoy tenemos para vestir. Hemos recibido mucho del Señor. Hemos visto las manifestaciones del Señor por mucho tiempo. Podemos decir que hemos sido una iglesia de avivamiento, que hemos vivido avivamiento. Que hay otros lugares de avivamiento que no han tenido las experiencias que nosotros hemos tenido. Algunos la han tenido tal vez como un viento, otros como un terremoto, otros como un fuego. Nosotros hemos tenido todo eso, y aparte silbo apacible, lluvia dentro del lugar, viento de Dios, el ojo de Dios, señales en el cielo, torbellinos que se han levantado alrededor de la congregación. Hemos visto tantas y tantas cosas de Dios.
Pero lo que tenemos no lo podemos retener, lo tenemos que dar. Por gracia lo que hemos tenido, lo tenemos que dar. La respuesta de Elías fue: he sentido un vivo celo. Repítelo conmigo: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. He sentido un vivo celo. Escúchame bien, no era he sentido tener una gran empresa. No era lo que le está diciendo el Señor, es que yo tengo un vivo celo. He sentido que debo ser el CEO de Amazon. O el puesto político. He sentido un vivo celo, Señor. No por el hecho de ser rico, sino he tenido un vivo celo, Señor, porque Israel se ha desviado. He visto la nación y, Señor, estoy desesperado. El celo por Dios lo hizo caminar incluso 40 días. Él, desesperado, no sabía qué hacer en relación a Israel. Había bajado fuego del cielo, pero había un deseo intenso de Dios. Él había cerrado los cielos, había abierto los cielos, había descendido fuego del cielo, y aún así tenía un anhelo, una pasión. Señor, han despedazado tus altares, han despedazado tu presencia, se olvidaron de tu pacto, Señor. Y veo una nación desviada, Señor. Estoy desesperado por ti. Estoy con un corazón sediento de ver una nación transformada y cambiada. Yo te hago esta pregunta: ¿tú tienes también ese mismo celo, ese mismo anhelo ardiente, esa misma pasión de ver a tu nación, de ver a tu México transformado? Sí. ¿O simplemente has hecho a un lado los altares? ¿O simplemente te has olvidado del pacto de Dios? Dime hoy en esta mañana, ¿qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que está sintiendo tu corazón? Yo bendigo a México. Te bendigo, México, de norte a sur, de frontera a frontera. Declaro avivamiento. Declaro que la sangre de Cristo limpie esta nación. Por toda la frontera, se ha derribado no los altares de Dios, sino los altares de la hechicería. Derriba los altares de la hechicería desde Palacio hasta la frontera sur y a la frontera norte. Trae sanidad bajo tus alas, Espíritu Santo, sobre esta nación. Y que hoy se encienda ese anhelo, ese celo por tus cosas, oh Dios. Y ese celo, oh Dios, he sentido un vivo celo por ti, oh Señor, de verte funcionando en mi nación. Ve cuántos profetas han muerto, ve cuántos siervos han muerto, oh Padre. Ve cuántas esposas de tus siervos han muerto. Sí, Señor, yo creo que decía Elías: yo tengo la unción de abrir y cerrar los cielos, de bajar fuego del cielo, de hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero no veo la nación transformada. Oh Señor, levanta tu mano y di: ¿cómo te necesitamos? ¿Cómo necesitamos tu unción, oh Padre? ¿Cómo necesitamos tener el celo por tus cosas, el anhelo ardiente, que podamos arder, Señor, un celo ardiente de ver nuestra nación transformada? Que no solamente acallemos nuestra conciencia con los memes de las cosas malas que están sucediendo en un partido o en otro partido, sino que tengamos el deseo verdaderamente de un cambio nacional. ¿Cómo necesitamos tu unción? Amado, la unción nos potencializa. La unción libra a una nación. La unción
Libra matrimonios que están por divorciarse. La unción libra a tu hija, a tu hijo de la enfermedad o de la rebeldía que tiene. Lo que esta nación necesita es esa unción. Lo que esta nación necesita es ese celo por Dios. Lo que esta nación necesita y las iglesias necesitan, y tu pastor, y tu matrimonio, y tu creyente, lo que necesitas es creer que la unción viene a ti y que la tienes que derramar sobre esta nación. Dile: Señor, no la quiero despreciar. Elías, tienes que soltar la unción sobre ellos tres. No te puedes conformar, Israel, no te puedes conformar, Elías, aun cuando has visto todo esto, a esa manera de vivir. Dicen: todo ya cambió. En el tiempo de Elías había hambre, no había agua. 3 años y medio había dejado de llover. Él solamente había ido a casa de una viuda que le diera de comer. La viuda y el hijo estaban ahí para tomar una torta y el aceite que tenían y echarse a morir porque ya no tenían más comida. Había hambre, había falta de agua. Estaba en una crisis porque estaba reinando la hechicería bajo Jezabel. Y cuando esto sucede en una nación y empieza todo a irse a la pobreza y a la miseria, puedes ver que está reinando el espíritu de la potestad del aire demoníaca, satánica, la oscuridad reinando sobre una nación. Y decían: esto no puede cambiar. Pero se levanta un hombre con un celo. Tal vez también decían: ya todo cambió. Y yo creo que se levantó Elías y dijo: ya todo cambió menos Dios, porque Dios no se muda, Dios no cambia. Los médicos nos dicen: ya todo cambió. La gente nos dice: es que ya todo cambió. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de convivir. El que no ha cambiado es Dios, tu protector. El que no ha cambiado es Dios, el Todopoderoso. El que no ha cambiado es aquel que te puede ungir. Es el Santo Espíritu que necesitamos ver. Eres fuego en el monte, agua en el desierto, respira de vida a los huesos secos. Te pedimos: ven, muévete aquí otra vez. En Hechos 17 van a escuchar esto, está poderosísimo. Sé que toda la gente que está aquí está de pie, ¿no? Y quédense así de pie tantito, porque en estos momentos el Espíritu de Dios te va a tocar de una manera impresionante. Este aceite que me lo regaló Tobías, Arturo y Anita, tiene 25 años, lo trajeron de Jerusalén y es increíble. El otro día que los ungimos, todavía el olor después de 25 años está en este aceite. Y que el aceite del Señor descienda. Dios está en cada detalle. Ellos no sabían de lo que yo iba a hablar este viernes pasado y trajeron este aceite de regalo, porque Dios está en los detalles. En Hechos 17 vemos a Tesalónica transformada. Vemos ahí que se hace un revolúm impresionante en Hechos 17. Y en el verso 5 dice, en el verso 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En el verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿qué tenían? Celos. Esos no eran los celos que Elías dijo. Ellos tenían otro tipo de celos, como a veces sucede en las iglesias y en las naciones, que se tiene celos de los otros, de lo que Dios está haciendo, en lugar de tener un celo santo por las cosas de Dios. Y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¿Habías oído de Jasón? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Jasón había trastornado la ciudad. ¿Escucharon?
No solamente fueron los discípulos los que trastornaron, o los apóstoles que trastornaron en la vida de los hechos de los apóstoles. Por donde quiera que ellos iban, había gente como Jasón, que no habías oído de Jasón, que trastornaban la ciudad. Y llegaron a su casa estos hombres llenos de celos, que se juntan con gente ociosa, gente que solamente quieren recibir dinero y no hacer nada, gente mala, que quieren alborotar la ciudad de otra manera. Y se arremetieron contra la casa de Jasón y dijeron: estos que trastornan al mundo entero. ¿Escucharon? Estos que trastornan ¿a quién? ¿El qué? El mundo entero también han venido acá. Amados, va a venir una unción de parte del Señor que va a trastornar el mundo entero. No nada más va a ser Tesalónica, no solamente va a ser tu casa, Jasón, no solamente va a ser una iglesia, no, viene una unción que va a trastornar el mundo entero. Vienen los días de mayor gloria, vienen los días de mayor avivamiento. Entre más oscuridad escuches, entre más cosas raras y extrañas escuches, terremotos o fuegos o vientos, lo que sea, lo que va a venir es que se va a trastornar el mundo por la potencia del brazo de Dios. Vamos, grítalo. Mi casa será trastornada, mi familia será trastornada, mi ambiente será trastornado. Oh, mi iglesia preciosa será trastornada, el mundo entero. Ahora, no se siente, porque esto está más cañón. Y esto te va a tocar. Te va a tocar. Y vean el verso 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjate, allá los querían matar en Tesalónica. Pablo los estaba esperando en Atenas, pero en Tesalónica estaba ocurriendo unas cosas impresionantes. Era la unción que se había corrido. No solamente Pablo la tenía, la unción que se había corrido a Jasón y se había corrido a todos los demás. Y Pablo estaba en Atenas y los estaba esperando en Atenas. Y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Escucharon? Su espíritu se enardecía. ¿Sabes lo que hace la unción? La unción hace que trastornes tu entorno. La unción es disruptiva. La unción hace que ardas en tu espíritu. No es algo que son celos, celos amargos, celos que destruyen como sepulcro, y que tienes celo del pastor o celo de lo que Dios hace con la pastora, o hace con la iglesia o con algún familiar. No, esto es un celo, es una unción que hace que arda tu espíritu. Es el celo santo por Dios. Era lo que Pablo Elías estaba diciéndole al Señor: Señor, yo tengo un espíritu que está enardecido, mi espíritu está ardiendo por ti, mi espíritu está ardiendo viendo la ciudad, viendo a Israel. Y Pablo es lo mismo que está expresando: estoy ardiendo, estoy teniendo celos por ver toda la ciudad entregada a la idolatría. Amados cristianos, no arde tu espíritu de ver un país lleno de la hechicería y lleno de la maldad y lleno que se está yendo al traste. No arde tu espíritu, no arde. ¿Acaso no está la unción sobre ti? Si no, entonces la necesitas hoy. Necesitas que ardas, que haya un celo santo. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu espíritu? Fuego, puedes seguir cantando. Fuego y agua en el desierto. Puede empezar a seguir cantando eso. ¿Cómo está tu espíritu? Cuando la unción vino sobre ellos en los hechos, empezaron a vivir en otra dimensión. Escúchame bien. En Hechos 5 la sombra de Pedro sanaba. En Hechos 4
le pidieron, le dijeron: Señor, vuélvenos a llenar otra vez de tu espíritu, porque mira sus amenazas, y concédenos que ver señales y maravillas, y concédenos hablar de Cristo, Señor, que podamos abundar de Cristo. En Hechos 6 nos habla que fueron llenos de gracia, llenos de fe, fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 7 vean a Esteban con la unción que tenía. Dice que cuando lo estaban apedreando como bestias salvajes que se fueron contra él, lleno del Espíritu, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Lo que te estoy diciendo es de que la unción te va a potencializar. En Hechos 8 ves otra dimensión del Espíritu. Felipe es tomado y es traspuesto. Acaba de predicarle al eunuco etíope y fue traspuesto, fue llevado de un lugar a otro. Cuando vas a 2 de Corintios 12, ves que Pablo dice: conozco un hombre en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. En Hechos 12, verso 1 al 4, que fue arrebatado al paraíso, fue llevado al paraíso. No sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fue llevado y oyó cosas inefables que no les permitido decir a los hombres. Santo Espíritu, muévete. Cuando tienes celo de las cosas de Dios, cuando tienes celos por las cosas de Dios, la unción te dimensiona. ¿Escuchaste? Lo vuelvo a repetir. Ves a Dios a cada detalle. Lo ves en el silbo, lo ves en lo delicado, lo ves que tu espíritu cambia, lo ves como tu espíritu se enardece. Notas como viniera como algo sobre tu rostro que te cubre, y es la unción. Te pedimos, Señor, tu unción. México necesita tu unción. He sentido un vivo celo por Dios, respondió Elías, pero no sé qué hacer. Ve y suelta la unción, Elías. Ve y suelta la unción. Si tu espíritu está empezando a arder, quiero oírte gritar. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Dile: Señor, que mi espíritu arda por ti. Que mi espíritu arda por ti. Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, y México está entregado a la idolatría. Elías veía a Israel entregado a la hechicería, y México está entregado a la hechicería. Hijos de Dios, santos, pueblo santo, necesitas la unción de Dios. Tu reto este 2021 es que la unción de Dios descienda en una dimensión más grande y que te lleve de gloria en gloria. Ellos irán de gloria en gloria. No te puedes quedar en la gloria de atrás. No puedes quedarte con las experiencias de atrás. Son buenas y pueden suceder, pero vienen mayores. Vienen mayores. Yo hablo hoy a la iglesia en México y a la iglesia en las naciones, poniéndole este reto. Mientras no haya celos y no arda tu espíritu, no vas a poder cambiar las cosas.
Podrás dar ideas, podrás tener organización, podrás enviar gente al norte y al sur, frontera y frontera, y aún así no sucederá nada si no arden ellos en su corazón, si no hay fuego ahí metido en sus huesos. Yo he visto algunas personas como fueron transformados y transfigurados por la unción a través de mi vida. A los 12 años vino David Wilkerson a la iglesia donde yo asistía. Yo tenía 12 años de edad. Y había algo en él que era muy diferente a todos los que estábamos allí. E hizo pasar a los adolescentes, yo era uno de ellos, y puso su mano sobre mí. Y vino una luz impresionante sobre mi frente, sobre mi interior. Ahora sé que era la unción, era una luz poderosa. La otra persona fue Billy Graham. Él vino a México, vino al estadio en México. Y cuando él entró en el lugar, sobrepasaba a todos. Había una luz diferente en él. No podías quitar tu vista de él. Había algo que era totalmente diferente en él. Una luz resplandeciente. Y una unción se corrió. De ahí todos queríamos predicar. Yo me fui a las esquinas de las líneas de camiones, donde la gente esperaba el camión en aquel tiempo, y se hacía una fila larga. Y ahí afuera, ahí en la 6, 7 de la noche, 8 de la noche, predicando en la esquina, ahí mientras ellos se subían a los camiones, se llenaba, esperaban el otro camión, y uno predicando y predicando. Yo tenía, no sé, alrededor de 14, 15 años tal vez. Luego me subía a los camiones y con una guitarra y cantaba y les predicaba en los camiones. Luego tiempo después en el metro y luego en las ciudades perdidas. Una unción de evangelismo que necesitas tú, y tú la necesitas, y tú la necesitas. No necesitas un estrado. Lo que necesitas son almas, que vayas por las almas. En 1976, Esther y yo fuimos a Urbana, Illinois. Ahí estaba predicando Billy Graham y estaba predicando la esposa de uno de los que en Portales de Esplendor del libro, los caníbales lo habían matado, y ella y su esposo Elliot, Elizabeth Elliot, habían estado allí, y su esposo lo habían comido los caníbales. Ellos habían sido misioneros y ella iba a predicar también ahí. Había una luz diferente en ellos. Cuando Billy Graham habló, yo no entendí mucho porque no entendía inglés. Pero cuando él le hizo el llamado a los 17,000 universitarios que estábamos allí, todos se pusieron de pie menos dos. Un amigo, Alejandro, que estaba a mi lado, y yo nos quedamos clavados en el asiento. Todos los jóvenes se levantaron para decir: yo voy, Señor, yo voy a las naciones, yo voy a donde sea. Yo no me pude levantar, me quedé clavado, lloré y lloré en una desesperación. Algo ardía en mi corazón, no podía parar. Y el otro amigo igual. Se fueron todos del estadio
Y los dos nos quedamos clavados ahí, berreando, llorando, clamando. Él se casó después con una era filipina, creo, y se fue de misionero a los indígenas. Ya no lo volví a ver a él, pero supe que él estaba entre los misioneros que han venido a los indígenas. No sé de los otros, cerca de 17,000 jóvenes, pero lo que sí sé es de él y de mí, que hasta el día de hoy estamos predicando. Había algo en ellos, había algo en Elizabeth Elliot, había algo en él que era muy diferente a todos los demás, a los cantantes y a todos los que predicaban. Era un resplandor, era una unción diferente, era un brillo diferente, era una voz diferente. La voz de Billy Graham era un trueno, la oías como una voz como un trueno que golpeaba tu corazón y te traspasaba. Cuando él empezó a predicar, su madre dijo: vas a dejar sordos a la gente, porque podía él hablar sin micrófono y escucharlo a muchas calles. El otro fue Benny Hinn, estando en la plataforma. Estaba Ralph Wilkerson, una persona que ayudó a Kathryn Kuhlman. Estábamos ahí en la plataforma. Estaba Freyson, estaba Benny Hinn, y le iba a predicar. Y de repente, cuando él empezó a predicar y la unción bajó, su rostro cambió. Su rostro fue diferente, se hizo como cenizo y sus ropas igual. Y yo vi como algo diferente, una transfiguración, algo diferente aún en sus ropas, en sus manos, en su rostro. Y cuando bajó esa unción, todo el estadio cayó bajo el poder del Espíritu Santo, cuando solamente él dijo: touch. La unción te transfigura. Estaba con Ricardo Rodríguez en Colombia. Él estaba poseído por el Espíritu Santo, él estaba predicando, bajó de la plataforma y se vino. Yo estaba con los ojos cerrados, vino directamente conmigo, me tocó y me dijo: Fernando, ¿cómo están mis ojos? Que siento mis ojos como de fuego, como en Apocalipsis, que vio Juan al Señor con ojos de fuego. ¿Por qué? Porque la unción te transfigura, la unción te cambia, la unción te hace una persona diferente. En Mateo 17 dice que Jesús tomó, en el verso 1 y 2, tomó a Jacobo, a Juan y a su hermano y los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y mientras él hablaba, una nube los cubrió, y una voz en la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Transfiguración, la unción te transfigura. Lo que hace es que resplandece tu rostro, hay una luz diferente, como los que te mencioné, como sucedió en Jesús. De repente tienes visita del cielo, como Moisés y Elías vinieron y lo visitaron. De repente se abren los cielos y tienes visitas angelicales, tienes visitas de los testigos de Dios. De repente la nube le cubrió, era una nube de luz que le cubrió, y de repente la voz del Espíritu para con él. Consecuencia, la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, postrados ahí, empezaron a hablar cosas raras, enramadas, y hacer cosas raras, porque la unción es lo que hace, provoca algo diferente, provoca una gloria, otra gloria, hace que resplandezcas. Hay cambio en lo natural, hay cambio en lo natural, lo espiritual viene y cambia, y empiezas a entrar en lo sobrenatural. Es luz resplandeciente, es nube, es voz, es una unción que nos dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Levanta tu mano y dice: Señor, yo quiero hoy ser transformado de gloria en gloria. Quiero ser trastornado como sucedió con Pedro, Jacobo y Juan, que aún, Señor, dijeron: vamos a ser enramados. No importa, Señor, cámbianos,
Señor, que resplandezcamos con una luz interior, que nuestro espíritu arda. Sí, ora por tu esposo, ora por tus hijos, que su espíritu arda. Yo oro por esta iglesia, oro por ti, pastor, oro por ti, pastora, oro por ti, siervo de Dios, que tu espíritu arda, que anheles al Espíritu Santo, que no importa la distancia, no importa los costos, cuando tienes hambre por la unción, corres por ella, porque sabes que lo necesitas. Es eso, no pares, tu espíritu está ardiendo. Con Kathryn Kuhlman, la gente recorría distancias larguísimas, gastaba muchísimo. Aún antes de llegar, la gente ya era sanada. Estaban afuera esperando entrar y la gente ya era sanada. Ya había milagros ahí. Ella entraba a un hotel y todo el hotel se impregnaba de la unción. La cocina, los cubiertos, todo se impregnaba. La sábana, todo se impregnaba de todo el hotel, porque había llegado Kathryn Kuhlman. Conocí a un hombre ya de edad que me dijo acerca de William Branham, el canadiense, que Dios usó de una manera impresionante. Y me decía que un ángel bajaba y se ponía a su lado. Y cuando este ángel bajaba, cuando él estaba predicando y se ponía a su lado, toda la gente se metía debajo de sus asientos. No, se tenían que postrar, no podían permanecer, porque había una luz resplandeciente al lado de William Branham. Y había algunas sanidades y milagros. Y cuando sucedían eso, él caía desplomado y lo tenían que sacar todo inerte. Oh Señor, déjame ser el hombre de fuego. Hoy, mamá, que tal vez te celebren, dile: yo quiero ser la mamá de fuego para mis hijos, para mi esposo. Quiero arder. Que la unción cambie a México, Señor, así como con Elías, que cambió a Israel y a Siria, y aún los generales de Siria, como Naamán, fue quitada la lepra, un tipo de pecado. Señor, quita el pecado de México, nuestra hechicería, nuestra idolatría, nuestra corrupción. Señor, transmite la unción. Yo no sé si se llamen Asaeles o Jehús o Eliseo, pero concédeme, Señor, que mis tiempos, en mi vejez, en mis canas, Señor, pueda anunciar a tu generación y a la generación que viene tu poder y tu potencia. Ese fue el clamor de David cuando era anciano. Su espíritu todavía ardía, diciéndole: permíteme, Señor, anunciar a la generación que viene tu poder y tu potencia. Si ya eres viejo ministro, necesitas pedirle a Dios eso: Señor, úsame para poder transmitir tu poder y tu potencia. Que nuestra prioridad seas tú, Señor.